Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes 7 de febrero y desde ahora mismo, de las 4:36, 37 casi, hasta las 6 y un poquito, les vamos a acompañar en riguroso directo. Este es un programa abierto y lo que queremos fundamentalmente es entretenerles ahora en la sobremesa. Si nos quieren ver a la noche también lo pueden hacer a partir de las 10, se lo vamos a ir recordando a lo largo de este programa y vamos a empezar contándoles los contenidos que tenemos. No empezamos por el principio, sino dándoles una pincelada de uno de esos contenidos. Beatriz Fernández es artista, es diseñadora y nos va a hablar del arte más efímero, el que hace con papeles. Magnífico el trabajo que realiza, pero eso será después. De momento nos quedamos con estos primeros contenidos. Además, en nuestra sección dedicada al patrimonio, Jorge Díaz nos hablará de la cueva del Maragato y de la historia o leyenda que hay detrás. Estaremos seguros con la Policía Nacional. Hoy su portavoz en Ávila, Raúl Sáez, nos acercará a la Brigada de Policía Judicial. Y tendremos tiempo de tertulia hoy para hablar de la fiesta, de la necesidad del ser humano desde que el mundo es mundo de celebrar. Y para empezar bien vamos a celebrar que tenemos con nosotros a Jorge Díaz. Él es arqueólogo y guía de turismo, nos acompaña quincenalmente y está con nosotros en directo. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Hoy te veo como más lejos. Sí, hay una barrera entre nosotros. Hay un poco más de distancia, no sé. Bueno, vamos a hablar hoy de algo que está ahí en la línea divisoria entre la historia y la leyenda, ¿no? Porque vamos a hablar del Maragato, un personaje conocido en la provincia de Ávila. Tenemos una cueva, la cueva del Maragato, que nos da seña de él, pero a mí me gustaría que, bueno, pusiéramos en antecedentes a todos los que nos están viendo, escuchando allá donde se encuentren, quién era el Maragato y por qué tiene esa seña de identidad y una leyenda o historia en Ávila. Claro, hablar del Maragato no es una casualidad porque realmente es un personaje muy conocido, quizás es de las leyendas más conocidas de toda la provincia, ¿no? Porque el que más y que menos siempre ha pasado por ese lugar de la cueva, ¿no? Para ir del norte al sur de la provincia, pues es muy habitual pasar por ahí y esos riscos y ese paisaje pues llaman mucho la atención y el nombre en sí, ¿no? Entonces siempre se ha hablado bastante de esta historia del Maragato como personaje real, que luego tiene su derivación una leyenda en la propia provincia de Ávila, basada en esa cueva, que para algunos sí que fue refugio suyo y para otros no. Entonces ahí siempre tenemos la ambivalencia, ¿no? de pensar si fue una realidad o no, que estuvo ahí o no estuvo. Es verdad que es un camino muy transitado por abulenses y por visitantes también, y un paraje muy especial y específico, con bueno, ese risco que decías. Además ahí anidaban unas aves importantes, creo que eran águilas imperiales, bueno, otean por lo menos muchas aves. Bueno, es un lugar que tiene cierta magia, ¿no? Sí. Sí. Ahora hay una colonia de buitre leonado que está anidando allí, entonces es muy llamativo porque para verlos se ven muy cerca, ¿no? Están ahí sentados y la verdad es que le está dando otro toque a todo ese desfiladero, ¿no? Porque ya ver los nidos y verlas planear constantemente por allí tan cerca los ves con mucha nitidez. ¿Es verdad que hay una cueva ahí? Sí, hay una cueva que tiene un acceso, bueno, hay que trepar un poquitín y ya te comunica con un pasillo y una cámara pequeñita. Bueno, sí, es para lo que la provincia de Ávila no es muy dada a cuevas, porque realmente son afloramientos, hay algunos, lo que se puede decir más que nada, oquedades en la piedra o superposiciones. Aquí no suele haber muchas cuevas, excepto la famosa de Arenas, de la Cueva del Águila, pero eso sí que es un covacho, sí. Bueno, sí, o sea que no tiene nada que ver con que comunicaba con Toledo y no sé qué, el Maragato hacía por allí unas excursiones. Eso no es verdad. Vamos a ver lo que es verdad y lo que no lo es. Vamos a hablar del Maragato. El Maragato es un personaje histórico, está muy bien documentado y estamos en una época, bueno, él nace en el 18, pero vive también en el 19. Y ya es una época en la que ya no hay tanta documentación escrita de ciertas cosas, sino que hay periódicos. Entonces, claro, la existencia de un bandolero ya se refleja en las crónicas de esa época
en los propios periódicos. Él está muy bien estudiada la figura, él era de origen leonés, nacido en León y de la maragatería, y por eso se le denominaba así, que va a vivir al norte de Cáceres, allí esposa, tiene 3 hijos, y no muy joven tampoco, pero en torno a los 30 años se lanza al monte, se va al monte a delinquir, ¿no? Como bandolero. Eso no era tan infrecuente, en cierto modo, teniendo en cuenta que era una época donde había mucha proliferación de armas de fuego, porque había habido contiendas y estaban en manos de mucha gente. Había carestía, había necesidad y se había puesto un poco en boga. O sea, digamos que el Estado no podía asumir el control de los caminos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿Hablamos de qué época, Jorge? Principios del siglo XIX. Vale. Entonces el Maragato se echa al monte y su zona de acción pues, va a ser entre las sierras de Ávila y lo que colinda con Cáceres y Toledo, toda esta zona del sur de la provincia. Él va a ejercer como bandolero, no es un bandolero bueno, él quiere su beneficio propio. No era bueno, o sea, no era... Yo creo que nos repartía, es que siempre, pobres. claro, tenemos la visión de Robin Hood, ¿no? Y sí. tal. Y luego la serie de televisión de Curro Jiménez ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? Que claro, como él se enfrenta a los franceses ya es un héroe nacional y tal. Pero realmente este tipo de bandoleros pues, solían funcionar por su cuenta y por su propio interés. Me decías antes que la serie de Curro Jiménez está muy ambientada en la historia del Maragato, ¿no? Incluso los compañeros de camino de Curro Jiménez tenían el estudiante, ¿no? Me decías tú, que también el Maragato tenía un estudiante a su lado, ¿no? Sí, Maragato delinquía con otras 2 personas, otros 2 bandoleros, y uno era el estudiante. Entonces, hombre, ya en cuanto has visto la serie y los personajes pueden coincidir, ¿no? Y había otro que era más fuertote y más burro, el tercero, que podía ser el algarrobo. Entonces, claro, parece que todo, a lo mejor sí que la historia parte de esta raíz, ¿no? Vale, vale. Entonces el Maragato, pues delinque, etcétera, decide, ya le empiezan a tosigar las fuerzas de seguridad y al final decide ir hasta el Escorial y pedir del rey que el perdón, digamos. Y el rey Carlos IV pues realmente no la va a perdonar, pero en vez de condenarle a muerte, que era lo propio, pues les va a condenar a él y a sus compañeros a que les azoten y concretamente a él pues a 10 años de trabajos forzados. Él al segundo año de estar ya en esa condición se va a escapar y va a volver a hacer lo que realmente sabía hacer, que era delinquir. Va a seguir delinquiendo hasta que en una venta de Toledo, cerca de Ocaña creo que fue, pues se topa con un monje, con Pedro de Azaldivia, que lo que no habían conseguido las fuerzas de seguridad, pues lo va a conseguir él, que va a ser arrebatarle el trabuco, pegarle un tiro, o sea, unas perdigonadas, y luego poderle, digamos, apresar, ¿no? Entonces de ahí ya no se va a librar el Maragato, ya se lo van a llevar a Madrid y lo que van a hacer es colgarle, cortarle la cabeza y descuartizarle, que era uno de los métodos habituales para el escarmiento. Uno de los métodos para el escarmiento que desde luego era irremediable, ¿no? Sí, el último no lo entiendo muy bien, ya te lo habías cargado, pero aún así lo descuartizaban para desperdigarlo y que fuera un poco más cruel. Vamos a ver un poco el enclave, según hablamos contigo. Tú nos has hecho además llegar estos vídeos que vamos a poder ver de ese risco donde se dice que se escondía el Maragato. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Sí, ahí lo que estáis viendo es el farallón grandote. Sí. Ahí llega un buitre y está en la parte, digamos, hacia el este, y en la zona de sombras es por donde se puede acceder a la cueva, ¿no? Todo esto en esa ladera que se está viendo, hay un camino empedrado muy antiguo que podría tener antecedentes romanos, etcétera, bueno, así se cree, y por ahí se sube un poquitín y está la cueva. Claro, la historia más o menos real es la que se reflejó en los periódicos y en torno a esta cueva pues surge la leyenda de si realmente vivió ahí y si esa es la verdadera cueva del Maragato. Porque hay autores como Almeida que dicen que él nunca estuvo ahí, que no tuvo por qué, que esa cueva además no se denomina así porque él no estuvo ahí. Realmente como ese camino que pasa por ahí era la Cañada Real leonesa
y venían los leoneses, los ganados, y luego subían hacia arriba, etcétera, pues había ese contacto con la maragatería, ¿no? La zona de Astorga y demás. Entonces, por eso se llamaría la Cueva del Maragato. Bueno, esa es una teoría. Pero eso es una teoría más histórica a lo mejor, pero la verdadera bonita, la que nos gusta a todos, es la de leyenda. Hombre, y es desde pensar luego que que sí. ahí vivía él, ¿no? Claro, que ahí O por lo vivía menos él y que podía ocultaba. además transitar por toda esa montaña hasta donde él quisiera. Eso es lo que yo escuché de pequeña y sigo teniéndolo en la cabeza, que había unos túneles ahí interminables. Sí, sí, que comunicaban con varios sitios. Sí. Hay una versión de esta historia que es en la cual Pedro de Zaldivia no le apresa en Ocaña, sino que viene hasta Ávila. Él le ha recibido el encargo... Es el monje. Este es el monje. Vale. Y claro, ¿por qué le encargan a él? Pues porque a lo mejor la policía de ese momento pues no lo conseguía y pensaron que un fraile, haciéndose un poco el longuis, así un poco tal, pues lo iba a tener más fácil. Entonces, la leyenda es como que él pasa por abajo, el Maragato le ve y bueno, le llama o pasa cerca del camino, total, que el monje sube arriba del risco. Y ahí el Maragato le intenta robar lo que lleva en la mula y entonces hay un forcejeo y se agarran de la pechera. Bueno, a la pechera en caso del fraile es el hábito. Y entonces hay ese rifirrafe y se precipitan al vacío, se caen los dos. Entonces, claro, así ponían fin a la historia del Maragato. Pero la leyenda lo que cuenta es que cuando están ya cayendo al vacío, cada uno se desembaraza del uno del otro, se separan y claro, el Maragato cae y plof, ya se mata ahí en el fondo de la garganta. Pero el monje, como lleva el hábito, está cayendo y de repente la falda del hábito se le infla como un parapente y va bajando así, planeando, y se posa lentamente en el fondo de la garganta y se salva. Bueno, es muy curioso todo esto, esta historia o leyenda, porque además ha quedado reflejada gracias a los pinceles de gente tan importante como Goya, ¿verdad? Que sí que ha pintado en una serie de cuadros ese forcejeo del que hablas, ¿no? Claro, Goya pinta lo que reflejaron los periódicos, que fue que Sí. bueno, pues él lleva un arma debajo del hábito, se produce ese encuentro entre los dos y al final le pega el tiro, le apresa, le ata las manos a la espalda y es una sucesión de 6 cuadros pequeñitos como viñetas, que parecen casi correlativos a la escena y es lo que en los tratados de arte dicen que quizás fue el primer precedente de un cómic, de un tebeo, que a alguien se le ocurrió hacer una secuencia completa de la historia, ¿no? Y es verdad que la vas viendo casi como clichés de película, ¿no? O sea, las escenitas van así en orden. Y es una pasada. Están en América esos cuadros porque, bueno, hubo el típico movimiento en España raro y al final terminaron allí. Pero son curiosísimos esas escenas como en secuencia. Muy curioso, sí, sí, sí. Bueno, nos queda el Risco, que según me decías al comenzar, se puede ver, se puede visitar, uno puede acceder de alguna manera, no sé si es fácil, difícil, si hay un acceso, bueno, para todos los públicos o hay que ser un poco diestro en esto de caminar entre rocas. Hay la pared para la oquedad sí que tienes que, bueno, trepar un poquitín. Yo no lo recomiendo así de primeras. O sea, si hay alguno muy osado. Yo ahora con el tema de la colonia del buitre, no sé si esa zona a lo mejor, desde luego cuando estén anidando, cuando estén con los pollos no se podrá acceder allí, no se debería ir. Pero en principio verla, acercarse por el lateral y ver cómo está el hueco arriba, pues sí que se puede. Además hay unos pinares muy bonitos toda esa zona. Es una zona desde luego especialmente interesante, también en invierno, esas caídas de agua que se congelan frente precisamente al risco del Maragato, en fin, esa sinuosidad, ¿no? Incluso ahora de las curvas de esa zona lo hacen especialmente interesante, ¿verdad? Sí, sí. Luego en época de setas está lleno de gente por el tema de los pinares que hay ahí. Y sí, es un paraje curioso para hacer una paradita en mitad del destino y de donde vengamos. Del norte al sur, del sur al norte. Sí, sí, además ahí ya pega un poco más el cambio, ¿no? De paisaje y la verdad es que son sitios de la provincia muy atractivos. Bueno, entonces para terminar, Jorge, ¿con qué nos quedamos del Maragato? ¿Qué es lo que podemos considerar cierto o verídico y qué es una pues recreación popular? Yo me quedo con la leyenda. Que será totalmente inventada, pero sí, es mucho más chula. Pero es
Vamos, perfecta. el otro descendiendo así, planeando, es una gozada, ¿no? El primer parapente de la historia. No, eso es muy chulo. Aunque, bueno, pues podemos pensar que en el fondo que nada, un poco... Y porque está muy bien documentado que la apresan en el otro sitio, ¿no? Pero bueno, la mentalidad popular fue que ahí estuvo y que sucedió algo allí, ¿no? Entonces, bueno, está bien ambas teorías, ¿no? Bueno, vale la pena ir a recorrer aquella zona con el vehículo, o bueno, si quieren dejarle en el puentecito antiguo y caminar por allí sin molestar mucho. Ahora la colonia de buitres, creo que hace un tiempo estaba el águila imperial, no lo sé, pero creo que me comentaron. Pero bueno, en cualquier caso es un lugar para otear, las aves lo saben, perfecto, y también lo debía de saber el maragato, ¿no? Marato era muy listo. Hombre, se escabulló muchos años. Claro. Claro. Hombre, a lo mejor no era gente muy superviviente que se echaba al monte y, oye, conseguía burlar, etcétera, etcétera. No es que fueran ahí, yo que sé, una inteligencia suprema, pero sí que sabían moverse, sí que sabían moverse. Nos lo ha estado contando Jorge Díaz, él es arqueólogo, guía de turismo, y nos ha estado hablando de esa mitad leyenda, mitad historia del Maragato y de la cueva en la que creemos se escondió y por la que transitó durante un tiempo, y de todo eso que ha ido creciendo pues gracias al hablar popular, que es algo que nos engrandece, yo creo que nos enriquece mucho, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esto es sabiduría popular. Sí. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Nos encontramos prontito y hablamos de otros asuntos. ¿Te parece bien? Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Buena tarde. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad. Después de los anuncios vamos a estar muy seguros, porque hoy tenemos una cita con la Policía Nacional. Ya estamos aquí después de la publicidad, son casi las 5 de la tarde, todavía no, nos queda un minuto, pero hasta las 6 y algo les vamos a acompañar y aún nos quedan muchos contenidos por compartir con ustedes. De momento nos quedamos con una sección que nos acompaña de forma periódica, hablamos de seguridad, algunas veces con la Guardia Civil, otras veces con Policía Nacional, es el caso. En esta ocasión nos acompaña Raúl Sáez, es el portavoz de Policía Nacional en Ávila. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana. Y hoy tenemos también a Javier Ureña, que es policía en prácticas y que ha querido venir a acompañarnos, a acompañar a Raúl y a todos ustedes también para hablarnos de su experiencia en las prácticas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Contento? Encantado, sí. ¿En contento. tus prácticas? Muy contento, sí. Bueno, luego nos cuentas un poco el proceso, lo que te queda y sobre todo lo que has visto y lo que has experimentado. De acuerdo. Claro, porque hoy vamos a hablar de la Policía Judicial, una brigada que tiene muchas unidades, muchos grupos de actuación, pero me gustaría primero que enclaváramos la Brigada Provincial de Policía Judicial. Cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está situada? En fin, vamos a situarla. Estupendo. Bueno, pues ya vimos seguridad ciudadana, vimos extranjería, allí comisaría, ahora pasamos a la Policía Judicial. ¿Qué es la Policía Judicial? Pues todo lo que al final va a terminar ante el juez. Todo lo que pasa por manos del juez, primero estaba en la Brigada de Policía Judicial, a partir de ahí todo se investiga y todo es donde termina. Diferentes unidades, como es la Oficina de Denuncias, como es la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, como es la UDICO, como es el Grupo de Informes y como es la UFAN. Todo lo que termina en el juez, en los juzgados, me parece una definición perfecta. Bueno, a veces no desemboca en los juzgados, sí. Generalmente en Policía Judicial suele terminar casi todo. Vale. Has mencionado la Oficina de Denuncias, quizá una de las que más conoce la ciudadanía, porque bueno, si te han quitado una cartera y has estado, si has tenido algún problema del que sea, vas allí y allí te atienden, ¿no? Háblame un poco del trabajo de la Oficina de Denuncias mientras podemos ver unas imágenes de dónde está situada. Sí. Bueno, para la Oficina de Denuncias es un trabajo de 24 horas, todos los días del año, uniformados y siempre un poquito, no solamente para recoger las denuncias, aquí tenemos lo que la sala donde se realizan las denuncias, ya no solamente para recoger las denuncias en sí, sino también un poquito como asesoramiento. Cuando tenemos alguna duda, no sabemos muy bien dónde acudir, tenemos un problema que no sabemos muy bien cómo afrontarlo, pero bueno, los compañeros de Oficina de Denuncias nos van a decir si merece la pena denunciarlo, no merece la pena denunciarlo, si se va a poder investigar, si no se va a poder investigar. Entonces, bueno, es una unidad para mí difícil, la Oficina de Denuncias, en el sentido de que cada 10 minutos, cuarto de hora, entra una persona distinta, con un problema distinto, y tú tienes que escuchar,
Y con todo lo que te han contado, tienes que transmitirlo mediante un atestado, que es lo que se escribe. Realmente abrimos un atestado y ahí escribimos todo. Me resulta difícil en el sentido de que cada 10 minutos, cuarto de hora, cambias el chip, porque viene una persona con algo diferente. Uno viene con tarjetas telemáticas, otro viene con que le han agredido, otro con que le han quitado. Entonces, bueno, tienes que ir un poquito, con lo que te van contando, hacerte un pequeño bloque, que eso va a ser lo que va a ir luego a Policía Judicial como tal, a la brigada, que es lo que va a investigarlo. Claro, tienen que ser agentes muy receptivos y que también den cierta tranquilidad, porque quien va allí a denunciar estará en un momento difícil, ¿no? Tiene su problema, y como Claro. tiene su problema, a veces decimos, bueno, a ver si el problema es pequeño, bueno, pero es su problema, y como tiene su problema vamos a intentar ayudarle, y es fundamental la empatía, estar un poquito ahí, ponerte en su lugar, escucharle y asesorarle, y bueno, sobre todo, cogerle bien todos los datos, porque lo que van a escribir ahí los compañeros es lo que luego se va a investigar. Si a mí me han pegado, me han tirado del bolso, me lo han llevado, y yo soy capaz, con esa descripción, de decir cómo era esa persona físicamente, que llevaba con ellos, pues va a aportar mucha información a la brigada de investigación. ¿Cuáles son las denuncias más habituales en Ávila? Bueno, ahora mismo las telemáticas. Ahora mismo todo lo que es internet, las estafas que conlleva, pues bueno, eso están creciendo. Los malos, en este sentido, lo de trabajar ya es difícil, ¿no? Entonces se dedican un poco a, en lugar de estar como todo el mundo intentando trabajar, se dedican sencillamente a estar en un sofá sentados y con un ordenador y buscando de qué forma pueden engañar a la gente. Y lo hacen cada vez más. Entonces hay que trabajar en la prevención, en decir muchas veces que cuidado, dónde nos metemos, cuidado con los enlaces, con las páginas donde nos metemos, si nos ponen un enlace, un vínculo donde entrar, ahí es mejor no entrar, porque cuando entramos va a ser para recibir información nuestra. Bueno, ¿hay denuncias falsas habitualmente? Habitualmente, digo, alguna habrá, pero bueno, denuncias ¿cómo falsas, se detectan? Claro, ¿cómo se detectan? Nosotros nunca podemos tomar ninguna denuncia como falsa. Nosotros llegamos, atendemos, se informa de todos sus derechos, entre ellos que si no dicen la verdad, pues puede incurrir en un delito. Pero nosotros estamos en la obligación de investigar todo, aceptar todo lo que nos llega y como tal, nosotros somos quien para decir si es falso o no. Para gustar luego el juzgado, el juez, el que dictaminará si realmente es falso o no es falso. Pero nosotros la primera cuestión es coger la denuncia y como tal trabajarla, siempre tomándola como buena. Muy bien, esa es una oficina que conoce bien, me parece, Javier Ureña, ¿verdad? Sí. Porque tú has estado en tus prácticas en esa oficina de denuncias. Eso es. Cuéntame un poco lo que te ha parecido más difícil, lo que, bueno, crees que es más gratificante para el agente, para el trabajador que está ahí frente a las víctimas en este caso. Cuéntame. Bien, pues he pasado 2 meses en la oficina de denuncias y atención al ciudadano y la verdad que es una experiencia enriquecedora. Lo primero porque, claro, es un bagaje que acumulas de tratar con muchos tipos de personas, de personalidades, de problemáticas y tienes que comprender la situación en la que llega el ciudadano y asistirle en su problema, orientarle y tomarle la denuncia, por supuesto, si es el caso. El problema mayor que puede surgir pues, es un poco las denuncias que vengan más difíciles, pues que tengan un carácter como más duro, más personal, pues se toman mayor tiempo y son un poco más complejas de escribir. Son muchos datos que el ciudadano tiene que reflejar y su estado emocional quizá no le permite en ese momento plasmarlo en esa conversación que tenemos con ellos. Pero bueno, para eso estamos nosotros y intentar calmarles, intentar asesorarles y dejarlo todo reflejado lo mejor posible para que luego los compañeros de judicial puedan investigar el caso en concreto. Bueno, eso no es más que uno de los ángulos que tiene esta brigada de policía judicial. Más o menos, ¿cuántas denuncias al día se pueden recabar en la comisaría? Pues no hay un número. Igual te puedes encontrar un día que tienes 30 denuncias como un día que tienes 5. No, vale. Eso no hay número como tal. Vamos a hablar del grupo de delincuencia especializada y violenta. Bien. Todo lo que se realiza en la oficina de denuncias, todos los atestados, lo que se escribe, lo que se empieza, todo digamos que sube un escalón, una planta, que es donde están los compañeros de policía judicial, dentro de lo que es la brigada específica como tal, y ahí todo se investiga. Vemos si realmente la investigación va a tirar para un lado, la investigación va a ir para otro. Lo que importa es que ellos, con los datos que tienen de esa denuncia, analicen todo para sacar una investigación y eso es lo que van a mandar al juez, toda esa información. Difícil. Muchas horas. Cada investigación puede durar muchos días, muchas horas, muchos visionados y sobre todo cuando a lo mejor mandamos al juez un atestado podemos hablar de 30, 50, 80 hojas, una investigación referente a algún robo que se ha cometido en algún sitio. Entonces son muchas horas de investigación, muchas horas delante del ordenador escribiendo y bueno, pues yo creo que es un trabajo bastante complejo, bonito,
pero es fundamental el trabajo que se ha realizado en la oficina de denuncias. Todo lo que llega arriba bien hecho, arriba se investiga mejor. Claro, y cuanto más detallado, mejor, Claro, ¿no? efectivamente. El atestado, en este caso, ¿no? Claro. ¿Este grupo de delincuencia urbana por cuántos miembros está formado? Pues trabajan en horarios de mañana y tarde, puedes encontrarte por la mañana 4 o 5 funcionarios y por la tarde otros 4 o 5 funcionarios, más o menos. Grupo de delincuencia especializada y violenta. Allí es donde pasan todas esas denuncias que previamente ha recogido un agente a las personas que han sido víctimas de cualquier hecho, ¿no? Cualquier delito. Vale. Hablamos ahora de la unidad de delitos informáticos. Hemos mencionado que son delitos que están proliferando mucho. Hemos podido ver también en las imágenes cómo trabajan algunos agentes de Policía Nacional para esclarecer delitos informáticos, precisamente, ¿no? Sí, bueno, al final es lo mismo que hemos comentado con lo que es la unidad de delincuencia especializada violenta, digamos que es con el tema de informático. Se coge la denuncia, se lee y rápidamente se ve que hay una estafa por medio, que hay un tema telemático por medio, entonces pasa a esa unidad. Y ahí la investigación, pues bueno, la complejidad que tiene a veces es cuando Ahí lo vemos, sí. la investigación viene de otro país, entonces es más difícil, ¿no? El pedir datos, solicitar datos, se complica mucho más. Es un tema bastante, porque bueno, la investigación que hemos hablado de la unidad de delincuencia, sí que puedes hacer una investigación muy buena y de principio a fin, mientras que lo que es todo el mundo telemático, pues tú puedes iniciarlo, pero a mitad del recorrido se te puede complicar porque no tienes dónde acceder, ¿no? Hay un camino en el que a lo mejor te puedes perder porque viene de otro país, porque no tenemos esa información suficiente, porque la persona que ha denunciado no ha aportado nada más que a lo mejor un teléfono, no tenemos más, entonces bueno, es más complicada, pero bueno, está ahí, cada día tiene más denuncias, cada día tiene más trabajo, entonces pues... Desde luego, y cada día hay que estar más al día, valga la expresión, porque sí, esto... las modalidades van cambiando constantemente, cambia constantemente los y mensajes evolucionando. masivos van constantemente alterándose y cambiándose y cada vez se hace una temática distinta y bueno, pues hay que ir sobre ellos trabajando. A mí también me llama mucho la atención la UDICO, que es la Unidad de Drogas y Crimen Organizado. Cuando hablamos de crimen organizado ya estamos hablando de palabras mayores, ¿o no? Bueno, es una forma de denominarla. Al final, Vale. el crimen organizado ya nos metemos en personas que son más de 2 personas, que trabajan como una organización, que ya buscan no solamente decir voy a juntarme para cometer un delito, ya hay algo más, ¿no? Hay un trabajo que realizan por diferentes ciudades de España, entonces bueno... Y una premeditación, claro. Sí, y es una forma de juntarse para buscar, digamos, que una mayor profesionalidad del delito, ¿no? Antes de seguir con la UDICO, sí que no te he comentado que toda la brigada entera, todo lo que es policía judicial, está dirigido por un inspector jefe y 2 inspectoras que son las que trabajan, digamos que son la cabeza, ¿no? de la unidad, los que coordinan, todo, ¿no? los que dan siempre el último visto bueno, y bueno, es un trabajo, luego están todos los demás policías que trabajan, pero bueno, es importante reseñarlo. Y la UDICO pues es la unidad de droga y crimen organizado, ¿no? Como hemos comentado. Sobre todo la investigación tanto del menudeo de droga como de todas las operaciones un poquito más grandes, ya no solamente el menudeo, sino personas que se dedican a vender y hay que... Al tráfico de drogas como tal. Entonces, bueno, pues es una brigada que hace un trabajo en silencio porque no tenemos que saber dónde están y es un trabajo que a veces se ve poco, ¿no? No sabemos muy bien qué están haciendo porque realmente a lo mejor están escuchando unas cosas o están investigando o están en un lugar escondido, yo qué sé, no sabemos. El caso es que ellos hacen su función, pero bueno, los resultados están ahí y lo fundamental. Javier, ¿tú has tenido ocasión de estar en alguna de las otras unidades? Cuéntame. Eso es, sí, he estado en investigación de judicial y he trabajado con ellos pues, en la medida de lo posible, lo que he podido contribuir, de menos a más. Los compañeros hacen un trabajo fantástico y echan muchísimas horas, que no se ve a simple vista el ciudadano, pero echan muchas horas. Y investigaciones de todo tipo, casos muy variados, casos muy complejos, otros más sencillos, pero que al fin y al cabo requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo en conjunto. Por eso también judicial pues, trabaja con otros grupos, como puede ser UDICO, UDEF o grupos de informática para intentar resolver todos los casos, claro. Claro, tú estábamos hablando antes aquí y antes de que comenzáramos esta charla, llevas como 7 meses en prácticas, ¿no? ¿Ahí es donde se aprende de verdad o no? Sí, sí. La escuela, hombre, da un bagaje importante porque los profesores te traen su experiencia profesional y vital al alumno, que lo comparten con nosotros en todas las clases y son excepcionales. Se aprende mucho de ellos, evidentemente luego hay que plasmar lo que te enseñan en la comisaría y en este caso pues en la comisaría de Ávila, pues,
por mi parte la recomendaría a cualquier compañero porque puedes pasar por todas las unidades y aprender muchísimo de grandes profesionales. No digas lo contrario, que está aquí el portador. Está aquí, sí. La verdad que, Bueno. que pudiera volver a su ver. época, disfrutar su periodo de práctica, Bueno. se les cuida muy bien porque es que sus cometidos es aprender ahora mismo, entonces tienen que ir por diferentes unidades para poder enseñarles tanto lo bueno como lo malo de cada una de ellas, ¿no? Y que luego ellos ya vayan eligiendo un poquito su camino. Bueno, luego Javier nos va a contar cuál va a ser su camino, pero antes, Raúl, vamos a seguir con esas unidades Sí. que forman parte de Policía Judicial. Hablábamos de la unidad de drogas y crimen organizado. Yo no sé si en la media de este país estamos por arriba, por debajo, en este tipo de delitos. Bueno, el tema de la droga está en todos lados, En todas partes. tiene su índice elevado, ¿no? Pero bueno, aquí dentro de la capacidad que a veces podamos tener, porque bueno, no es una unidad que tenga 20 funcionarios, lo que buscamos siempre en la calle es que haya gente que nos vea, la policía que nos vea, la policía uniformada, pero bueno, los compañeros que están trabajando hacen su trabajo y yo creo que con lo que hay aquí en Ávila pues vamos saliendo bien. Vamos a hablar de otra unidad de Policía Judicial, la unidad de familia y atención al menor. Ahí está también la violencia de género, que desafortunadamente tenemos que decir que sigue creciendo y es un asunto, bueno, pues que socialmente nos tiene completamente desolados a todos. ¿Cómo trabajáis desde esta unidad? Lo primero que hay que decir que yo creo que los negacionistas de ese tipo de violencia a veces hay que decirles que los números están ahí por algo, ¿no? Entonces Sí. hay que trabajar sobre Lamentablemente. ellos. Hay que trabajar sobre ellos y que se pueden tomar mejores decisiones, que se pueden tomar mejores leyes o hacer mejores leyes, por supuesto, pero ahora mismo lo que hay es una buena ley, hay que trabajar sobre ella y bueno, pues fundamental, bajo mi punto de vista personal, es trabajar desde la infancia, ¿no? Desde los valores, la educación, si desde pequeñitos, tanto en casa como en los colegios, les enseñamos que eso no se puede hacer, que hay que tener cuidado, hay que respetar a todo el mundo, pues ganaremos más, ¿no? Que luego ya con personas que tienen sus 30, 40, 50 años, que es más complicado llevarles un poquito por un camino, ¿no? Entonces está la UFAN, que es la Unidad de Familia y Atención a la Mujer, con dos versiones, dos vertientes. Por una parte está la UFAN Investigación, que es la que se va a encargar de coger la denuncia o recepcionar la denuncia de una víctima de violencia de género, y luego la UFAN Protección va a ser la encargada de que una vez que ya va al juzgado y el juzgado toma medidas, van a hacer un seguimiento de ella, un teléfono 24 horas, en comunicación constante por cualquier problema, ¿no? Entonces digamos que son como dos partes. Por una parte, cuando llegamos y cogemos la denuncia, le informamos de dónde puede acudir, cualquier tipo de derechos que tiene, todo lo que conlleva, y luego ya está la UFAN Protección, que es la que la protege. A día de hoy en Ávila tenemos, si no recuerdo mal, 86 víctimas de violencia de género, de las cuales 12 las lleva Policía Local con riesgo más bajo, en lo que es un poquito de seguimiento. ¿Estamos hablando de la capital, Raúl? Sí. Vale. Entonces 12 Vale. son las que lleva luego Policía Local porque son de riesgo más bajo, y el resto pues son las que tienen una orden de protección en vigor. Entonces son ese seguimiento que realizan la UFAN Protección. Esas 60 y tantas, ahora mismo que no, 66 si no recuerdo mal, 68 víctimas son las que la UFAN Protección con un teléfono 24 horas al día están en comunicación por si tienen un problema, tienen que ir al juzgado, tienen una duda o ven que el agresor está cerca y no saben muy bien. Entonces bueno, es un poquito ese asesoramiento, esa ayuda y el que vean que estamos ahí, ¿no? Una unidad que tiene además que ser especialmente sensible, ¿no? Porque la situación lo requiere así, Sí, porque hay mucha parte emocional ahí, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado, y a veces menores, niños, Claro, al cargo, ¿no? Que son los sufrientes también, ¿no? Sí, Claro. estamos ahí hablando de que por una parte se juntan los menores y por otra parte las mujeres maltratadas, y bueno, pues es como dices tú, entra ahí un poquito ya lo humano, ¿no? Y cuando llega arriba una persona y está sentada, como comentaba antes Javier, que lo tienes de frente en tu despacho y te está contando ciertas cosas desagradables, entonces, bueno, hay que irse a casa y estar luego dándole vueltas, ¿no? Fíjate cómo alguien es capaz de hacer esto, ¿no? Porque, bueno, vemos un poquito la televisión y parece que eso ocurre lejos, pero, bueno, también aquí lo tenemos. ¿Cuántas mujeres ha dicho? ¿80? Ahora mismo tenemos 86 En la capital. en la capital, que son víctimas, de las cuales el seguimiento como tal, 12 de ellas las lleva Policía Local y 68 son las que tienen a día de hoy una orden en Mayor vigor riesgo. de protección como tal. No a lo mejor mayor riesgo, porque luego el riesgo varía, hay diferentes niveles de riesgo, ¿no? Pero bueno, son 86 mujeres que tenemos que tener una protección sobre ellas. Bueno, para eso está la Policía Judicial, dentro de esa unidad de familia, atención al menor, es toda
ese ámbito de violencia de género y de atención a situaciones que a veces se nos escapan, parece mentira, pero se producen. Y nos quedaría un grupo importante que es el de informes. Sin los informes no se puede hacer nada, ¿no? Al final el grupo de informes es esa persona encargada de todo lo que el juzgado le reclama, hay que citarle a algunas personas, hay que poner en comunicación a algunas personas, pues efectivamente la burocracia, el papeleo, siempre hay que llevarlo. Tiene que estar. Entonces el grupo es el que se encarga de buscar, o ir al domicilio o citar a algunas personas porque el juzgado las está reclamando. Bueno, pues es un grupo más dentro de esa brigada de policía judicial. Bueno, Javier, cuéntame, porque tú me parece que en primavera terminas estas prácticas. Eso es. ¿Cuál es tu camino después? Cuéntanos un poco. Bueno, mi idea, porque tengo cierta experiencia internacional, antes de iniciar este camino con la Policía Nacional, me gustaría orientarme poco a poco, en la medida de lo posible, en alguna unidad que pueda aprovechar esos recursos que tengo, con esa experiencia internacional, con el inglés, etcétera. Mientras tanto, pues aprender lo mayor posible. En la Comunidad de Madrid probablemente es donde recaiga. O sea, que de aquí te vas a la Comunidad de Madrid y ya eres funcionario, ¿no? Eso es, ya sería funcionario oficialmente, jurado, y probablemente que recalaría en la Comunidad de Madrid. Y a partir de ahí, pues bueno, en un futuro intentaría moverme a alguna unidad en la que poder seguir en contacto con ese ámbito internacional del que ya tengo cierta experiencia. Y de tu experiencia aquí en la Comisaría de Policía de Ávila, ¿con qué te quedas? Lo más positivo, ¿y qué es lo que te ha resultado más duro? Bueno, lo más positivo, todos los compañeros. Me llevo, porque al fin y al cabo estamos unos meses en esta comisaría y sí, tenemos que ir a trabajar y sacar el trabajo adelante, pero la experiencia que te brindan los compañeros al final es 20 o 25 o 30 años condensados en una persona que te está dando toda esa experiencia y de la que tú te puedes beneficiar positivamente para luego sacar tu trabajo adelante todavía mejor. Entonces, eso es lo más positivo, aprender de gente que ya lleva 20 años haciendo lo que tú quieres hacer y formarte con ellos, eso es lo más positivo. Lo más duro, pues quizá lo que comentaba el compañero, no llevarse el trabajo a casa porque hay ciertos momentos complicados, porque la profesión lo requiere así y estamos conformes con esas situaciones, pero hay que saber dejarlas a un lado y dejarlas en comisaría, ¿no? Que es bien difícil. Algún día, Raúl, hablaremos un poco de esa parte psicológica que tiene el Policía Nacional que cuidar, ¿verdad? Sí, porque el Policía Nacional también tiene su vida, claro. Y al final te vas a casa muchas veces con la parte que has vivido y con la vida que tienes tú en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, no siempre va uno a trabajar con una felicidad tremenda, porque a veces tienes tus problemas también. Pero bueno, llegas allí, te colocas tu uniforme y lo que buscas es a esa persona con su problema, que es su problema, intentar solucionárselo, ¿no? Y no llevarlo a casa después, porque claro, bueno, eso también se es lleva, complicado. se lleva, ya. ¿no? Hay cosas que se ahí llevan. Tienes que estar muy nivelado. Sí, ¿no? pero hay cosas que no puedes cambiar. Claro. Hay situaciones o intervenciones que tienes en las que pueden pasar 3 meses y tu cabeza sigue todavía rondando, ¿no? Porque has vivido una experiencia un poco difícil, ¿no? Y no se va. Hoy hemos estado hablando de Policía Judicial, lo hemos hecho con Raúl Sáez, es el portavoz de Policía Nacional en Ávila, y le ha acompañado además Javier Ureña, que es uno de los policías en prácticas ahora mismo en la Comisaría de Policía de Ávila, hasta mayo, me decía. Eso es, hasta vale, finales de y mayo. luego ya funcionario, y a lo mejor le tenemos por ahí en Europa, vete a saber, ¿no? Ya veremos. Muchísimas gracias a los dos por haber venido aquí a enseñarnos más cosas del trabajo de Policía Nacional que nos protege a todos. Gracias. Bueno, pues encantado, y dar también las gracias a Javier, porque bueno, se lo dije, se lo comenté y aquí está, no puso ningún impedimento. Un y no es placer. fácil, Ha sido un placer, ¿no? igualmente. Para nosotros Sí, también. Gracias muy a los bien. dos. Muy Muchas bien, gracias. Vamos a hacer la segunda pausa para la publicidad. Después de los anuncios hablaremos con una creadora. Ese es el amplio sentido de la palabra. Ella va a estar aquí en directo para hablarnos precisamente de sus creaciones y nos centraremos en algunas de ellas muy efímeras pero hermosísimas. No se vayan. Cinco y 27 minutos, aquí estamos en directo, esto es 8 Magazine Ávila, hasta las 6 y un poquito.
les vamos a acompañar. Esto es un programa abierto, nos encanta compartir la sobremesa con ustedes y la noche también, porque si nos quieren ver a partir de las 10, se lo repetimos todo de forma íntegra. Y ahora vamos a hablar de la belleza y de la creación. Fíjense, vamos a hablar con Bea Ballesteros. Ella es artista y es diseñadora y además trabaja con materiales a veces muy efímeros, como el papel. Bea, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Encantada de tenerte aquí, de que nos hables de tus creaciones y de ese arte que tienes para hacer las cosas que haces con papel muchas veces. Luego vamos a poder, mientras hablamos, ver algunos de esos ejemplos. Cuéntame un poco tu historia, cómo empezaste a trabajar, por ejemplo, con el papel para hacer unos diseños de trajes maravillosos. Pues gracias por invitarme. Empecé cuando estudiaba, bueno, desde muy niña he estado creando porque mi abuelo era artista y le dedicaba todo el tiempo que podía porque era su pasión. Entonces yo estaba mucho con él en el estudio de pintura y siempre estaba pintando o modelando, siempre estaba creando. Y bueno, pues cuando estudiaba la carrera, veraneaba en el norte de Mallorca y me ocupaba de la animación de una empresa de vestir a las bailarinas. Entonces en una ocasión las vestí con papel porque bueno, se me ocurrió y quedaron como esculturas porque las vestí con un papel de color natural y entonces fue una expectación tan grande que bueno, pues, la gente se quedó muy sorprendida. Fueron unos trajes voluminosos como el vestido que te ha llamado tanto la atención. Sí, ahora hablamos de él, a mí y a muchísima gente más. Sí, la verdad que estoy agradecida y sorprendida porque bueno, había hecho ya vestidos en Ávila y lo han reconocido, ¿no? Me han parado por la calle y me han dicho, he visto un vestido tuyo, ¿no? Entonces la verdad que es muy gratificante. Y en Mallorca, cuando estudiaba, que estaba a punto de terminar la carrera, pues ganaba dinero así en verano con esta empresa y entonces se fijó un empresario alemán y me pidió que hiciera la inauguración de su tienda con vestidos de papel. Entonces, bueno, pues los primeros vestidos, no sé si tenéis ahora los imágenes, veremos. pero bueno. Ahora los veremos. Primero lo que vamos a hacer, ¿Sí? si te parece, Bea, es colocarte bien el micrófono, ¡Ay, porque perfecto! como está en el pañuelo y tú has dado así un vuelo, pues como esos vuelos que tienes tú, Claro, un manotazo. pues no, un manotazo no, pero bueno, te has movido ese pañuelo tan bonito que llevas, pues se te ha movido también un poco el micrófono y se te oía un poquito así como en cueva. Ahora ya mucho mejor. Bueno, pues comentaba que en Mallorca fue un poco lo primero, entonces solamente lo hacía en verano, luego estaba estudiando durante el invierno y bueno, pues lo hacía pues de manera pues no continua, ¿no? Y luego más adelante pues no he tenido tiempo así continuo de poderlo hacer y afortunadamente ahora sí que tengo bastante tiempo como para hacerlo. Pero qué Luego dificultad, hablaremos bueno, también trabajas con telas y Sí. con otro tipo de materiales, pero Sí. qué dificultad tan grande lo de trabajar en el papel, con el papel y hacer unas creaciones, unos diseños tan maravillosos. Es que a mí eso me parece increíble. ¿Cómo Sí. lo haces? ¿Cómo lo haces? Pues la verdad es que ha sido de manera autodidacta. Sí. Para mí el papel es un material dúctil, es un material Ahora vamos a ver algunas de las imágenes mientras hablamos. que me da pues, la posibilidad de hacer creaciones pues, de grandes dimensiones. Ahí está mezclado con cuero, es un vestido que además, bueno, pues ahí una amiga trajo a una fotógrafa de Madrid porque, bueno, Fíjense, qué maravilla. ahí cobra vida, Qué mi amiga maravilla. Cristina, que además, bueno, la habéis visto en una percha, lo habéis visto. Y aquí, fíjate qué Fíjate. maravilla, porque le pusimos Sí. viento y bueno, pues ya máxima expresión del papel. Esto fue una amiga que me pidió para la decoración de su boda que toda la decoración fuera en papel. Entonces fue alucinante porque bueno, es un trabajo artesanal pues, muy laborioso, pero al final pues, se nota la diferencia, pues, las flores naturales son una maravilla, pero bueno, el papel tiene otra manera de decorar, ¿no? Sí, y eso hay que hacerlo... Sí, perdóname. Sí, Esto fue una creación que hice con una bodega Ajá. para regalársela a clientes especiales. Entonces Vale. la camisa se convertía en cuadro. Y esto es la decoración del Palacio de Congresos de Granada, que la directora pues, se fijó en una novia que hice en papel,
una novia que se casó con un vestido de papel y le fascinó tanto a la directora que me pidió que le decorara pues, todo el Palacio de Congresos. Y aún tienen las flores. Eso que ha salido ahí son jardineras de 1,5 metros de largo por 50 centímetros de ancho. Entonces son muy fáciles de transportar, con los colores corporativos del palacio. Entonces, bueno, pues son flores de grandes dimensiones. Y eso que ha salido ahora eran rosas de papel mezcladas con ramas naturales. Entonces, y esto que estamos viendo ahora es ese vestido maravilloso que hemos podido disfrutar en una tienda de la capital abulense, además en una avenida principal de la ciudad, y que nos tenía embelesados a todos los que pasábamos por allí. Sí, fue una maravilla. Sí. Un escaparate precioso, y aquí tenemos otro diseño muy parecido en otro tono, ¿no? Es de los primeros, este es de los primeros vestidos, sí. Que me traen unos recuerdos fantásticos, porque bueno, esto fue en Mallorca y este es el de novia. ¿Este es el que decías? Este fue la atrevida de Patricia, que en Granada se atrevió a ponerse el vestido porque en principio iba a estar en el fotocall puesto en un maniquí. Entonces ella dijo, no, yo me voy a casar de papel. Su madre le dijo, estás loca, y se lo puso y fue, bueno, fue maravilloso. Bueno, y aquí tenemos otro diseño espectacular también. Sí, esta es una chica de aquí de Ávila, que esto lo hice simplemente por disfrutar, y esta es una amiga suya, y quería material en fotografía. Hablé con un fotógrafo mío, que es Luis Vega, que ha sido uno de mis colaboradores primeros en esta aventura. Esta soy yo en Cabo de Gata, para ver cómo evolucionaba el papel con el agua. ¡Qué bueno! Y la verdad es que ¿resiste? Sí, resiste bastante. Vale. Y entonces, pues bueno, fue también una aventura, pero eso ahí, más que vestido, era un poco jugar con el mar y ver cómo se asemejaba a las olas del mar, mimetizarlo con las rocas, en fin, jugar con el papel. Y porque probar para mí un poco, claro. el papel expresa muchísimo, y para mí expresa muchas emociones y me hace descargarme tanto en la euforia como en la tristeza. La verdad que el papel a mí me hace, pues eso. ¿Y cuánto tiempo puedes tardar en hacer un vestido, pues como alguno de los que hemos visto, ese verde precioso, o el vestido que estaba en el escaparate de esta tienda abulense emblemática, por ejemplo? Sí, me lo han preguntado muchas veces y depende del tipo de papel que utilice y depende de para qué sea ese vestido. Porque, por ejemplo, para el escaparate de Clara, como iba a estar unos días, iba a estar en maniquí, pues en principio no iba a tardar tanto, pero como lo he guardado para hacer un vídeo con él y lo voy a utilizar más, pues he tardado un poquito más, y el de novia tardé bastante. O sea, ella tuvo que venir a hacerse las pruebas pues como para un vestido de novia prácticamente normal. Porque ¿Bastante cuánto es, más o menos? Pues tardé 1 mes y medio en hacer el vestido, sí. Sí. Vale, sí. Trabajando en él duramente. Pero claro, el papel es un elemento que se doblega a veces con dificultad, ¿no? Sí, y si pero quieres... le da un volumen también muy hermoso, claro. Y una ligereza. No todo el mundo sabe llevar un vestido de papel, porque bueno, pues al final hay gente que le da la sensación de que se va a romper o que no va a poder caminar con él. Entonces, pues hay gente que no lo sabe llevar. Entonces, bueno, pues he tenido alguna clienta que al final no se ha atrevido, o que yo le he dicho, mira, mejor que no te lo haga porque no va a funcionar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bea, tú disfrutas mucho trabajando con el papel, me da la sensación, ¿no? Haciendo tus diseños, tus creaciones hermosísimas en papel, pero también utilizas otros elementos, ¿no? Sí, además ahora estoy investigando con otros materiales. De hecho, bueno, he introducido cuero, arpillera, ahí hay encaje de bolillos, puntillas. Y ahora estoy investigando con otros materiales que de cara a la próxima exposición pues ya lo veréis aquí en Ávila. Y sí, me gusta investigar con otros materiales. Los mezclo mucho con tejidos, también las telas me apasionan desde pequeña. Y sí mezclo con tejidos. Y también hago vestidos de tela. Sí. Bueno, venías nerviosa, pero ya estás más tranquila, Sí, ¿verdad? ahora mismo me siento como en casa, gracias. Bueno, un cafetito es lo que nos falta, ¿eh? Sí, la verdad que sí, Ana. Bueno, hablabas de proyectos y a mí me apetecía preguntarte por tus proyectos, en qué estás o qué es lo que te planteas. Pues ahora, bueno, voy a participar en un concurso que me han animado pues, desde hace años muchos amigos para hacerlo, y por falta de tiempo o por otras cuestiones pues no lo he hecho. Es el Festival Internacional de Vestidos de Papel de Güeñes, de Vizcaya. No han salido las bases todavía. Con la pandemia no se celebraron las ediciones. Es un concurso muy antiguo, desde 1950 y tantos.
Se presentan las piezas en junio o julio, o sea que el vestido lo tendré que tener preparado para entonces, y el desfile es en septiembre. Entonces esta pieza pretendo tenerla en la exposición que celebraré en noviembre en el Lienzo Norte, que es el lugar que he elegido para la exposición. Uy, vamos a poder disfrutar muchísimo, Sí. entonces. Y la exposición será a principios de noviembre. Vale. Es un marco incomparable el Lienzo Norte porque, bueno, por la estructura que tiene, el lugar es cristal, madera, es un sitio pues muy diáfano y las piezas mías son grandes, entonces pues además durante el día pues se filtra la luz y durante la noche pues se va viendo un poco los colores del papel cómo van cambiando y yo creo que va a ser un sitio precioso y voy a exponer vestidos, lámparas de papel, que son cosas que la gente no ha visto, y algunas piezas decorativas. Entonces voy a hacer algunos techos vegetales, muestras de techos vegetales, que mezclaré papel con otros materiales y bueno, y alguna sorpresa que quiero dejar también en el aire. Belleza de lo efímero, así hemos querido llamar esta charla que tenemos con Bea Ballesteros. Nos deja completamente encantados ver todo lo que es capaz de hacer con su arte, con su creación, con su saber artístico y con elementos que son efímeros como el papel o elementos vegetales que me decías, ¿no? Que, sí. Bueno, pero más o menos un vestido de estas características como los que hemos visto, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto puede durar? Pues yo es que lo efímero, para mí lo efímero puede ser un instante, ¿no? Un beso, un atardecer, sí. Pero se puede inmortalizar en una fotografía. De hecho, cuando me han hecho encargos para publicidad, pues se puede inmortalizar en una imagen o en la memoria o en... Entonces lo efímero puede no ser tan efímero, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ¿no? Sí que suelo hacerlo desaparecer o reciclarlo en otra cosa, pero no tiene por qué ser tan efímero, ¿no? Puedes... ¿Y hay algún vestido de estos que especialmente hayas guardado y que lo conserves? Digo, de estos de papel, ¿eh? Que digas, no, esto lo quiero tener yo para siempre o hasta que pueda ser. ¿Hay algo así especial que tengas un arraigo más concreto? La verdad es que no. Tengo imágenes de todos ellos, pero no he guardado ninguno. Vale. Así Si alguien quiere, que nos esté viendo ahora, quiere ponerse en contacto contigo, Bea, ¿cómo puede hacerlo? Pues a través del WhatsApp o de Instagram. Y tengo que decir que nunca he cuidado las redes sociales porque no me ha hecho falta. Así que si alguna persona entra en mi Instagram verá que hay pocas piezas. Poniendo tu nombre, Bea Ballesteros. Es Bey-Ballesteros. Bey, a ver. Bey, y latina, perdón. Bey-Ballesteros. Sí. Ya lo saben ustedes, ahí la tienen. Encontrarán que tengo muy pocas piezas, que está en construcción. Ahí lo vemos, Sí. es así, ¿no? Eso Muy bien, es, sí. Vale. Pocas piezas, de hecho está en construcción porque he tenido que pedir asesoría digital, porque claro, con estas cosas cuando hay mucha demanda y cuando estás ya trabajando un poco más, pues es así de, o sea, lo tienes que hacer, te toca porque sí, porque es así. Y bueno, pues ya la pondré en funcionamiento con más profesional. Bueno, en cualquier caso, ahí donde están viendo ustedes, Bey-Ballesteros, pueden recabar un poco más información de Bea Ballesteros. Ella ha estado con nosotros aquí, te lo agradecemos muchísimo porque la llamamos y no sabíamos si iba a aceptar nuestra invitación o no, a raíz de ese escaparate maravilloso que creaste y que nos tenía a todos pues muy encantados. Un auténtico placer y yo te ofrezco vestirte en papel cuando quieras, Ana. Bueno, así oye, lo apunto, ¿eh? De acuerdo. No sé si sabré moverlo porque es difícil, ¿no? Seguro que sí. Yo estoy segura, convencida. Muchísimas gracias, Bea, por estar con nosotros en directo, que vaya muy bien todo lo que emprendas. Y estaremos atentos a esa exposición de noviembre, ¿vale? Muchas gracias. Esta es tu casa, ven aquí a contarlo. Un placer de verdad a todos vosotros. Gracias. Gracias. Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y después de esos consejos que siempre les ofrecemos, tenemos tertulia, señores. Así que esténse atentos y dentro de un ratito aquí nos ponemos a charlar. Ya hemos recompuesto aquí nuestro plató, esta es la zona de charlar, bueno, siempre charlamos aquí en 8 Magazine Ávila, de unas cosas, de otras, hasta las 6 y un poco les vamos a acompañar y enfilamos ya
nuestra recta final. Hoy tenemos tertulia y miren, vamos a hablar de la fiesta. Es un comportamiento característico del ser humano. La necesidad de celebrar, de festejar, es algo inherente al individuo común, pero vamos a profundizar en las razones por las que desde que el origen de la humanidad lo conocemos y desde la memoria colectiva, antropológicamente, las fiestas son importantes, muy importantes en todas las culturas. Vamos a hablar de ello, de los posibles motivos que nos mueven a la celebración, qué acontecimientos celebramos y por qué, se puede celebrar en solitario, cuál es la esencia de la celebración. En vísperas de algunas importantes y habiendo dejado atrás otras, vamos a hablar de la fiesta y de lo que nos aporta. Hoy, más que nunca, vamos a hablar en clave jocosa o no, igual hablamos de algo más interno. Todo depende de nuestros contertulios, Pablo Martín, Julio Collado y Gabriela Torregrosa, a quienes tenemos con nosotros ya en plató. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Hemos estado viendo imágenes de fiesta, Sí. pero vamos a ir un poco más en profundidad a hablar de la celebración, Pablo. Pues Tú ya estabas así moviendo. Yo, en cuanto suena la musiquilla de la introducción, que me gusta mucho, Sí. me da por bailar. Yo veía el diccionario de la Real Academia antes de venir y es curioso porque la primera acepción de fiesta es día en que no se trabaja. Es fundamental. Eso es la primera definición de fiesta. Eso es lo fundamental. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la tarea de la vida, ¿no? Con los trabajos. ¿Viste todos los sinónimos que tiene fiesta? No llegué a los sinónimos, porque tiene 8 o 9 30. definiciones, fíjate. Habéis 30. estado todos con el diccionario. Es que hay que prepararse para venir aquí, no puede venir uno aquí de cualquier manera. Sí, bueno. Bueno, yo creo que tiene que ver eso, con los ritmos de la vida. Siempre he estado vinculado pues, en unas culturas más agrarias pues, al ritmo de la cosecha y esas cosas, y en culturas más urbanitas, pues las vacaciones, las no vacaciones, siempre vinculado a la tarea de la vida. O sea, tiene que ver con lo que uno hace en la vida y uno para celebrar. No lo sé, para empezar. Para empezar, bueno, Julio o Gabriela, no sé quién quiera, ¿eh? Yo creo que la fiesta lo que hace es romper el tiempo. El tiempo es muy monótono, si no le rompemos, pues sería muy aburrido. Entonces la fiesta, yo creo que la primera característica que tiene es que rompe el tiempo, de tal manera que para el tiempo, no es feria, no es trabajo, es feriado, entonces no se trabaja. No se trabaja, esa es la primera característica, que dejas tu trabajo, tus tareas, tus hazanas diarias, y te juntas con otros porque otra de las características de la fiesta es que no puede ser solitaria, decías tú en la introducción. Sí, se puede celebrar solo? en soledad. Pues no, algunos lo celebran con vino. Sí, claro, y terminan acompañados, pero mal acompañados. Entonces, Bueno. la segunda característica es esa. Y la tercera, desde mi punto de vista, es fundamental, es para pasarlo bien. Es decir, para, digamos, ir un poco contra lo que nos pasa normalmente, contra el luto, contra las desgracias, contra el dolor, contra el sufrimiento, y ese día se rompe y se desmadra la gente. Bueno, luego definimos qué es pasarlo bien. Gabriela. Pues a mí me ha gustado la reflexión que hacías porque era una idea que traía sobre el lado antropológico de la celebración. Es muy bonito ver a tiempos atrás la celebración de todo el pueblo, de todo el mundo, celebrando pues, una buena cosecha, cualquier cosa que afectase a todo el pueblo, mismamente incluso un nacimiento, y todos celebraban todo. Parase el ritmo de trabajo. Hoy en día está claro que lo vinculamos a no trabajar y lo vemos en el día a día y necesitamos pues estar juntos, pasarlo bien, parar el ritmo de trabajo y yo creo que ha cambiado a lo largo de los siglos esa necesidad de celebrar lo que afectaba a todos y todos estaban de acuerdo pues, en que llegaba la primavera, cualquier excusa era buena porque es inherente al ser humano y necesitamos disfrutar. Pero lo hemos ido con el paso de los años, incluso de los siglos. Ahora se celebra de otra forma y no sé hasta qué punto no celebramos
por celebrar y hasta que casi que nos olvidamos qué estamos celebrando. Del incluso a origen, veces. ¿no?, de la celebración. Eso es interesante lo que dices. Y algunas veces hay celebraciones que acaban en no pasarlo bien, ¿eh? Sí, Algunas. es verdad. No, y otras celebraciones se pagan. Ahora los ayuntamientos, el pan y circo de los romanos, pues ahora se hacen fiestas pagadas, procesiones laicas que llamo yo, de carrozas o carnavales, ¿no? El carnaval, que fue la fiesta más revolucionaria, más contestataria, más rebelde, donde se pervertían las clases, donde se vestía la gente de lo que quería ser y no podía ser en la vida real, pues ahora es una cosa, pues eso, amansada y encima pagada, y hay que pagar la fiesta, hasta por una fiesta que te tenga que pagar premios, pues ya es una cosa un poco extraña, ¿no? Pero precisamente porque la fiesta tiene un componente de significado, de dar significado a las cosas, porque uno para de trabajar para celebrar y eso daba valor al trabajo y a lo que uno hacía y los ritmos de la vida, etc. Entonces el significado de quiénes somos, por eso los poderes les interesa sus propias fiestas y se están generando nuevas fiestas de acuerdo pues a las nuevas mentalidades. ¿Y qué es lo que hay que celebrar? Pues hay que celebrar el día de tal, el día de tal, el día de tal, porque es lo que toca ahora y es lo que deberíamos todos pensar, celebrar y estar todos de acuerdo. Sí. El día de la tierra, el día de no sé qué. Tú coges el calendario, no hay día que no sea día de algo. Efectivamente. Es así. Y la otra parte es esa parte de compartir, porque uno puede salir de fiesta solo, pero no celebrar una fiesta solo, que yo creo que es la diferencia. Uno sale de O sea fiesta... que en soledad no se puede celebrar. ¿Estáis de acuerdo todos? ¿Cómo? Falta, En soledad no se puede celebrar. creo que Te esto- falta falta el algo. aspecto social. Que la fiesta justamente es el compartir, el estar juntos, el bailar, el cantar juntos, el abrazarse, el tomar algo, alguna droga, ¿es verdad? Siempre van acompañados. Y luego una finalidad. Y hay una cosa que es fundamental también en la fiesta. La fiesta significa libertad. Muchas fiestas son más libres. De hecho, muchas autoridades, la Iglesia misma, ha prohibido durante épocas celebraciones por el desmadre, es decir, por ese salirse de los cauces, ir demasiado más allá. Porque la fiesta también es una válvula de escape. Cuando la gente está muy enfadada, muy cabreada, muy cansada de tanto trabajo, tal, es una válvula de escape. Y también, pues por eso se inventó también un poco, habría que tener un objetivo claro, un objetivo no para desmadrarse, sino vamos a celebrar el patrón del pueblo, vamos a sacar en procesión a San Sebastián, o la Virgen tal, o hacer una rogativa para que llueva. Todas las fiestas tenían en su origen un fin. Una razón de ser, Sí, ¿no? sí, una razón Que de de hecho, ser. la segunda acepción del diccionario es fiesta vinculada a la religión. Claro. La Porque celebración. la mayoría de las fiestas antiguas, griegas, luego romanas, la Iglesia lo que hizo es cristianizarlas de alguna manera. Entonces, hay que celebrar, por ejemplo, el día del sol, cuando empiezan a crecer los días, el solsticio. Bueno, pues la Navidad. Ahora que estamos celebrando los carnavales, es justamente el paso, porque hay otra razón. Además de lo religioso, los pasos, por ejemplo, el paso de la niñez en la comunión, es el paso de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, hay otro paso, luego el paso de las bodas, los jóvenes... A ver, Pablo, un poco Sí, por no, por alusiones, ahí por el tema religioso, sí. Bueno, no solamente eso, Sí. yo, más que el religioso, porque tiene que ver con el significado de la vida. Es antropológico. Claro, ¿no? es que es Claro. profundamente antropológico, por eso la religión estaba incluida ahí, porque la religión en cada época y en cada lugar era la que daba significado al paso del tiempo, al paso de la edad, etcétera, etcétera. Hacía que la gente lo comprendiera, claro. Y era un factor pedagógico social enorme. Por eso la cantidad de fiestas modernas, laicas, iba a decir casi ideológicas algunas, porque si tú consigues que se celebre cierta cosa con cierto significado, has educado al pueblo. Gabriela. Yo quería también incorporar la idea de, es verdad que no se puede celebrar, estamos de acuerdo en que no, celebrar solos no, pero sí se ha pasado a lo mejor de las celebraciones sociales, pues mismamente como fin de año o Nochevieja, a
a celebraciones individuales que afectan solo a una persona, aunque se reúna con gente. Mis 40 años, he aprobado, vamos a celebrar, los jovencitos, he aprobado los exámenes, y van y lo vamos a, usan ese verbo, vamos a celebrar, celebramos cosas que afectan al individualismo, Que es no una que razón uno se va a celebrarlo personal. solo, sino que buscamos seguir celebrando a pesar de que hay otras celebraciones que son comunes a todos, pues como ha sido hace nada la Navidad y dentro de nada pues que si Carnaval o cualquier otro Y tipo luego la de Semana fiesta. Santa, Semana que también es Santa, otra celebración sí, completamente diferente, pero ahí está. es Estoy otro- recordando ahora una canción de Joan Manuel Serrat, que me parece que se llama Se acabó la fiesta, ¿puede Puede ser? ser. Es más de tu época. ¿Sabes, Es de mi época. ¿Sabes tatarearla? No, pero puede ser que me acuerde de algunas estrofas. A ver. Verás, porque yo creo que da en el quiz de las características fundamentales de la fiesta. Dice, y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Curioso. Y termina, eso cuando está en la fiesta, y termina la última estrofa, dice, y a cuestas con su resaca, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el sacristán o el cura a sus misas. Sí me suena esa letra a mí, sí, sí. No sabría ponerle la música ahora, Y tú pero date me cuenta suena. que es muy interesante antropológicamente esto, ¿no? Porque Claro. se habla siempre hay una droga, ¿eh? En todas las fiestas hay una droga. A veces la droga se va más allá. Y depende de las drogas. En unas culturas es Bueno, una droga, en otras drogas, pero A veces, todas, ¿eh? a veces hay un carácter simpático y hay gente que sin ninguna droga, bueno, más Claro que la que sí. cerebral, las sustancias Claro, cerebrales, también, sí. disfruta Entran en exactamente sí, sí. igual. Pero Entra- vamos, ahora se entra en abusa, trance. se abusa. Es decir, hoy hay desde mi punto de vista, dos errores graves que han pervertido la fiesta, o tres. Primero, que se pagan. Por ejemplo, el carnaval, con las carrozas y tal. O sea, que se paga por participar. Y todo el mundo va dirigido y hecho. Cuando el carnaval en carnaval todo pasa. Oía yo de pequeño. Se podía hacer lo que quisiera, bueno, una barbaridad se hacían. Y si vas con careta, pues tú imagínate, pues se suprimieron también, ¿no? Porque Sí, porque era muy peligroso. Claro, ¿verdad? claro, Y en claro. según qué sitios, La en gente- Venecia y por ahí había claro, crímenes por aprovechaban. todas partes. pero Aprovecha. Hay una película de esas, Sí, 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 efectivamente. La noche de las bestias, no Sí. sé qué, una cosa de esas. Pero claro, eso es fundamental. Entonces, el juntarse, el desclasamiento, es decir, que el rico, porque estas fiestas, muchas fiestas vienen de los esclavos, que en Roma, por ejemplo, se celebraba una semana donde los esclavos se convertían de alguna manera en amos. De manera que no tenían que obedecer a los amos y era el único descanso que tenían, porque claro, la fiesta siempre fue de los ricos, de los nobles. Iba a decir una cosa, digo, pero me van a acusar de machista. Me Dila. has recordado a Santa Águeda, que era cuando hacían alcaldesas a las mujeres. Como un año, Un día al año. 364, estáis esclavas y un día os dejamos. Y todavía se como celebra, válvula de ¿eh? escape. Sí. Y Todavía todavía- se celebra. Junto a las drogas, hay una cosa que he echado en falta yo en el diccionario, que es la comida. Ah, no, bebercio y comercio, En el claro. Mediterráneo, si no se come, no se celebra. Es verdad. No hay una fiesta sin comida. La fiesta siempre fue bebercio, beber, comercio, vaquillas, ¿sí? Y religión, tradición religiosa. ¿Y qué pasa cuando una fiesta se institucionaliza? ¿Ya pierde la esencia, la libertad Se esa que pierde todo. decías? No sé qué opináis. Eso es por aquí. pervertirlo, Pues A ver. prostituirla a la fiesta. es que depende, claro, A porque ver. si una fiesta se institucionaliza, a lo mejor para ciertas personas sí que sigue siendo importante. Es que no sabemos, porque en el momento que se te impone algo, hasta casi que buscas la excusa, porque sobre todo si lo vinculamos con no ir a trabajar y demás, pues quizás está bienvenida sea. Es que nos institucionalizan más o menos formalmente hasta el Black Friday, por decir, y hay que parar y hay que irte de tienda sí o sí, o cualquier cosa. Entonces, yo creo que depende de cómo lo viva Pero cada se uno. desvirtúa entonces la Yo creo que esencia sí. de la fiesta o de la Sí, celebración. al final Es que no- habría que definir que es institucionalizar, porque Sí. la fiesta, por definición, tiende a socializar y, por tanto, a institucionalizar todos los años el mismo día.
o estaba pensando ahora en la fiesta de la democracia, que ahora tenemos Está al elecciones, caer, si sí. lo llamamos así, la fiesta de la democracia, ir a Sí, votar. sí. Pues menos mal que está institucionalizado. El problema es si el origen de la fiesta nace de... Esto te va a gustar, si nace de abajo o nace de arriba. Hombre, la nuestra nació muy abajo. A ver, que nos quedan 2 minutos. La nuestra Si nació nace de la vida de la gente comuneros. y responde a una necesidad y a un sentimiento de la vida de la gente, o desde arriba nos quieren poner, y dicen, no, este es el día de fiesta porque yo quiero que esto sea importante y que todo el mundo pase por el aro. No, pero hombre, Eso es distinto. No lo dice nadie. O eso. yo canalizo la No lo dice fiesta y por nadie. eso Hombre, le no pongo se un dice, nombre. pero- Puede Exacto. ser, ¿no? Claro, si la fiesta Se es marca. celebración, hay que celebrar algo importante. Yo creo que un referéndum para que entre una democracia después de tantas dictaduras en España es una fiesta fundamental, yo creo, porque es una celebración fundamental. Igual que para los católicos es fundamental la resurrección, mucho más que la pasión. Porque Hombre, lo que- importante es la resurrección. Pero aquí, muy barrocamente, se hace la pasión y poco la resurrección. Un minuto. Gabriela, último concepto sobre la fiesta o la celebración. No sé si son sinónimos o no. ¿Vosotros qué opináis? Pues es que, claro, celebración tenía tantas acepciones, tantos sinónimos que No, si pero uno jaleo, le conviene- jarana. Sí, sí, claro, es que al final uno se puede ir por Jolgorio, derroteros, todo claro tiene que que sí. ser. Entonces, Todo tiene que ser con holgar. Para mí, holgar. todo con... Siempre y cuando haya respeto, me parece muy bien celebrar, me parece algo que necesitamos, y juntarnos y estar en, pues eso, algo sociológico, antropológico, Eso es yo creo curioso. que es muy bueno. Es curioso. porque- Pablo. Para rematar, pues, Para que rematar. que no nos falten motivos para celebrar Eso y para es. juntarnos y hacer fiesta. Muy bien. Y si no sale de nosotros, otro nos los pondrá. Sí. Bueno, eso me deja un poco ahí pensativa. Voy a No, darle hombre, una ya hay vuelta. tantas fiestas que ya es difícil inventar más. Ya no se puede No, inventar más. está Tenemos el año ya lleno. ya ¿Qué no. va? Pero yo creo que se nota cuando la fiesta está arraigada y sigue arraigada y cuando se quiere potenciar. A mí me parece que a veces hay fiestas ahora, que fiestas hasta religiosas, que ya es por costumbre y porque hay que hacerlas, no porque la gente lo sienta, ¿no? Hoy de la fiesta hemos estado hablando aquí en la tertulia, se nos acaba el tiempo, lo hemos hecho con Pablo Martín, con Gabriela Torregrosa y con Julio Collado. Gracias a los tres Muchas por gracias. haber estado aquí hablando pues, de la celebración de algo positivo. Sí. Que bueno, tengáis muchas cosas para celebrar. Hemos tenido un farolillo encendido durante todo el programa, no es casualidad, ¿eh? Y estará también mañana aquí en 8 Magazine Ávila. A ustedes les decimos que mañana les esperamos a partir de las 4:30 más o menos para compartir más cosas. Hasta entonces cuídense mucho y sean todo lo felices que puedan. Adiós.